que me corresponde a mí hablar es sobre el rol ecológico de la biodiversidad en agroecosistemas. Seguramente en la próxima charla Miguel les explicará por qué hacemos tanto énfasis en la agroecología, en el uso de la biodiversidad. Pero, ¿qué es realmente la biodiversidad? Y en estos días celebramos el Día Internacional de la Biodiversidad, entonces es muy importante que por lo menos tengamos una claridad sobre qué estamos hablando y cómo la usamos para manejar los agroecosistemas. La biodiversidad, o lo que llamamos también diversidad biológica, es la variedad de la vida. Incluye varios niveles de organización biológica. Cuando hablamos de estos niveles de organización, lo podríamos dividir en tres grandes niveles. Uno es la diversidad genética. Otro sería básicamente la diversidad de especies y el otro sería la diversidad paisajística. Cuando hablamos nosotros de diversidad genética, hablamos de la variedad y variabilidad de animales, plantas, microorganismos que son usados o relacionados con la producción de alimentos en la agricultura. O sea, diversidad genética de plantas, diversidad genética de animales y de microorganismos que están relacionados con la agricultura. Ahora, cuando hablamos de diversidad de especies, no son solamente las plantas, es también la diversidad de especies que soportan la producción. Por ejemplo, toda la biología, todas las diferentes especies que están en el suelo, cumpliendo roles muy importantes para poder producir alimento, como son los polinizadores también, los predadores, los parasitoides, que hacen que haya una estabilidad en la producción de alimentos. También hablamos de especies que quizás no sean productivas, pero están asociadas a esa diversidad de especies productivas y están en el paisaje. Y el otro nivel sería la diversidad paisajística, que es básicamente cuál es el rol que cumple la matriz del paisaje en la función del agroecosistema. Entonces, estos tres elementos son los que yo voy a tratar de elaborar con más detalle en mi presentación. Entonces, para eso tenemos que tener claridad sobre cuáles son las interacciones y cuáles son los procesos que esa biodiversidad cumple en los agroecosistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos esas especies a través de interacciones, tanto los genes como las especies y los otros componentes de la biodiversidad dan lugar a estos procesos que llamamos nosotros procesos ecológicos, como son la producción, la descomposición y la regulación biótica. Estos procesos se dan tanto en ecosistemas naturales como también en agroecosistemas. Entonces, juntos, la biodiversidad y los procesos ecológicos, que son esas interacciones que hablábamos, definen claramente la dinámica de los ecosistemas. Por ejemplo, cuando nosotros intensificamos el manejo del café y pasamos de sistemas rústicos con mucha diversidad, que son muy biodiversos, reducimos no solamente el número de especies para establecer un monocultivo, sino que reducimos dramáticamente los servicios ecosistémicos, todos esos procesos que cuando ellos se están relacionando fomentan. Les traje el caso del café porque yo soy colombiana y trabajo básicamente en una zona cafetera, en donde tenemos nuestra finca, el suroeste antioqueño, donde este proceso está pasando desafortunadamente por la modernización de la agricultura, porque queremos establecer un sistema de café a sol expuesto, una variedad muy productiva, pero donde se reduce drásticamente esa biodiversidad asociada, esos organismos que están cumpliendo esas interacciones y fomentando esos procesos. Entonces reducimos todos esos servicios ecosistémicos que al final, ustedes van a ver, tiene un costo muy alto, no solamente un costo ambiental por todos los problemas que ocasionan el monocultivo y el uso de insumos de agrotóxicos y fertilizantes, sino también por cuando se presentan escenarios de cambio climático. Estos sistemas sufren mucho y son mucho más vulnerables.
Cuando nosotros pasamos de sistemas que muy rústicos, como lo dije anteriormente, que son sistemas donde el café es una especie más dentro de ese bosque productivo que tenemos, que es un sistema muy compatible con la conservación, muy compatible con los refugios de biodiversidad, donde muchos otros productos pueden ser potencialmente importantes para los agricultores. Estoy hablando que en una hectárea se pueden producir hasta 100, podemos tener hasta 140, inclusive de 200 o 300 especies que son potencialmente útiles, además de la miel y la colecta de otras plantas importantes. A medida que vamos reduciendo esa biodiversidad quizás a un policultivo o a un jardín, coffee garden que le llaman los gringos, un policultivo, un sistema agroforestal con una sombra compleja, esto puede tener un especial para la producción de café orgánico, que es muy respetuoso con la naturaleza, amigable a los pájaros. Ustedes saben que cuando hablamos de mercados también es importante para los consumidores tener este valor agregado, inclusive muchos agricultores tienen sellos que hacen a su producto mucho más atractivo. Pero cuando llegamos a establecer monocultivos sin sombra, con una variedad, en este caso la variedad Colombia, que fue desarrollada aquí en nuestro país, con altos rendimientos, pero que es un sistema muy vulnerable, que requiere un paquete tecnológico, requiere muchos más insumos externos y reducimos, ustedes ven que cuando pasamos de A a E del sistema sin sombra, reducimos los servicios ecosistémicos y la resiliencia se nos reduce. Y este es el caso de lo que sucede cuando tenemos diferentes tipos de sombra en un escenario de variabilidad climática como el que estamos viviendo. Y ustedes ven claramente que cuando tenemos sistemas con una sombra diversa, alta cantidad de sombra, la evapotranspiración es menor que cuando tenemos poca sombra o no tenemos sombra. Entonces, más vulnerables pueden ser muy productivos en un momento dado, pero cuando viene el cambio climático hay graves problemas para resistir estas variaciones del clima. Es por esto que a nosotros nos interesa en agroecología fomentar la biodiversidad, porque ¿cuáles son las consecuencias de tener mayor biodiversidad? Ya sea genética, estructural o taxonómica dentro de un cultivo, esto nos va a conducir a tener las condiciones óptimas para que esa biota asociada que fomenta los procesos ecológicos esté presente. O sea, garantizamos que esa biodiversidad genera o da las condiciones especiales para esa biota asociada. Cuando nosotros tenemos mayor biodiversidad, también los componentes de polinizadores, enemigos naturales, son más eficaces porque tienen refugio, polen y néctar que necesitan obligatoriamente ellos para poder cumplir su rol de polinización o su rol de regulación biótica. También mucha de la biodiversidad, como lo voy a explicar más adelante, conduce a que pueda haber un mejor reciclaje de nutrientes, que es uno de los principios claves en la agroecología, es fomentar ese reciclaje de nutrientes en los agroecosistemas. Y lo que les voy a tratar también de demostrar es que con los estudios que hemos hecho, hemos podido evidenciar que los sistemas más biodiversos son más estables y más resilientes a los eventos climáticos extremos. Entonces, en agroecología nosotros trabajamos con la biodiversidad porque juega papeles muy importantes en el agroecosistema. Uno, para prevenir la colonización de especies y reducir por especies dañinas especialmente y reducir los niveles de infestación y daños por plagas. Entonces, prevenimos. Otro aspecto muy importante es que incrementamos la resiliencia y la estabilidad de los agroecosistemas cuando tenemos especies que las llamamos redundantes
pero que se vuelven supremamente importantes cuando vienen estos cambios o disturbancias o que pueden alterar los agroecosistemas. Y el otro aspecto muy importante es que esa diversidad incrementa el funcionamiento del agroecosistema porque genera estos procesos o estos servicios ecosistémicos y los procesos claves como es el control biológico. Entonces, cuando tenemos ecosistemas o agroecosistemas tan distintos y tan opuestos como es el caso de los monocultivos de gran extensión frente a los sistemas diversificados, vemos que hay varias vías en los que se pueden dar los procesos ecológicos. Por ejemplo, las fotografías inferiores nos garantizan que esos procesos ecológicos se den, pero si una de estas vías, es decir, esta diversidad es dañada, es eliminada, básicamente la funcionalidad del agroecosistema puede estar en riesgo. Y es por eso que los monocultivos de gran extensión requieren una alta cantidad de insumos para ser potencialmente productivos. Ahora, hay 3 hipótesis sobre la función de la biodiversidad. Por ejemplo, una hipótesis que es la hipótesis hipótesis de la función de la biodiversidad, quiere decir que muchos componentes de esa biodiversidad son claves y esenciales para el funcionamiento del agroecosistema. ¿Quiénes pertenecen a esa biodiversidad? Y lo vamos a ver muy en detalle enseguida. Los polinizadores, casi todos los cultivos necesitan polinizadores. Los enemigos naturales, para poder reducir las poblaciones de plaga, hacen parte de esa hipótesis de función. Siempre tienen que estar esas especies claves para poder fomentar ese funcionamiento del agroecosistema. La otra hipótesis es la hipótesis de la redundancia. Este dice que aunque solo una especie necesita estar presente en cada uno o en pequeños grupos funcionales, hay especies que son redundantes, como ustedes ven ahí la cortina rompevientos que ven en la tercera fotografía, en todo el medio. Esa es una diversidad redundante. ¿Por qué? Porque puede ser que no estén dando servicios ecosistémicos directos para el funcionamiento del agroecosistema, pero esa cortina rompevientos se vuelve supremamente importante cuando viene un huracán o cuando viene un evento climático extremo. Nosotros aquí en la finca lo acabamos de evidenciar. Hace una semana pasada tuvimos un mini huracán que destruyó mucho, pero el daño hubiera sido peor si no hubiéramos tenido las cortinas rompevientos, porque lo que hace esta cortina rompevientos es que actúa como una barrera, reduce la velocidad del viento y evita un daño mayor. Entonces, en este momento, esa diversidad se vuelve importante y por eso se llama redundante, porque quizás en un momento dado no es clave, pero se vuelve importante cuando viene el evento climático extremo. La otra hipótesis es la hipótesis del seguro. Se necesitan tipos variados de todas las categorías funcionales en previsión del mantenimiento de la función frente a cambios ambientales. Si falla un componente, el otro está ahí. Este es el caso de poder garantizar un ejército de naturales. O, por ejemplo, cuando tenemos policultivos, es importante porque si un cultivo falla, si viene una seca, posiblemente, y tenemos un policultivo de maíz y haba, posiblemente uno de ellos falle, o si viene, por ejemplo, una helada, puede ser que el maíz falle, pero nos queda la haba, porque la haba resiste más las heladas. Entonces, esta es la hipótesis del seguro. También es importante, creo, para después mostrar los ejemplos, entender que esa diversidad biológica que está asociada a la agricultura, y que hablábamos que se refiere a la variedad y variabilidad, tanto de animales, de plantas, microorganismos, que se utilizan directa o indirectamente para la alimentación y la agricultura, es lo que nosotros conocemos como la agrobiodiversidad.
agrobiodiversidad. Es básicamente la que está relacionada con la alimentación y los cultivos o los animales que estamos produciendo en nuestras fincas. También la agrobiodiversidad incluye los componentes de la diversidad biológica que constituyen los agroecosistemas. Ahí estamos hablando de las variedades de semillas, de las razas de animales domésticos, de la diversidad de especies que no las cosechamos, pero que apoyan la producción, como esas cortinas rompevientos. También los microorganismos y toda la fauna del suelo, como depredadores, antagonistas, pero también polinizadores, inclusive algunas malezas y algunos insectos que son fitófagos que también soportan o pueden servir de alimento a los enemigos naturales cuando no están las plagas principales. Y también hablamos de agrobiodiversidad cuando hablamos de las plantas y animales nativos o silvestres que están en el entorno paisajístico y que también apoyan la función del agroecosistema. Y vamos a ver cómo es de importante la matriz paisajística en la que se encuentran los agroecosistemas. Entonces, cuando hablamos de esa agrobiodiversidad, básicamente es el resultado de lo que han hecho muchos de nuestros campesinos tradicionales. Es una selección natural que durante miles de años han tratado de relacionarse con la naturaleza. Es como, porque lo que es la agricultura es la coevolución del hombre con la naturaleza durante estos miles de años y que cumplen un rol en el desarrollo sostenible porque ese conocimiento es supremamente importante. Muchos de nuestros campesinos han seleccionado esa biodiversidad que provee alimento, que provee fibra, que provee combustible o forraje o que sirve como algún medicamento o plantas medicinales para la subsistencia de estas comunidades campesinas milenarias o también para la comercialización. Lo que hablábamos que esta agrobiodiversidad también presta esos servicios, que hablábamos de reciclaje de nutrientes, control biológico, fertilidad del suelo, polinización, que es lo que nosotros enfatizamos en la parte técnica de la agroecología. También a través de ese mejoramiento participativo con los campesinos, permite que estas especies sigan evolucionando y adaptándose inclusive a condiciones climáticas. Hemos observado en nuestro trabajo en Redagres que muchas de las variedades tradicionales que estos campesinos y estas comunidades indígenas han mantenido son el punto de partida y muchas veces las variedades que pueden soportar condiciones climáticas extremas. También estas variedades o esta agrobiodiversidad suministra la materia prima genética para el mejoramiento de nuevas variedades vegetales y animales, un mejoramiento participativo tradicional. No estoy hablando del mejoramiento a través del robo de las variedades tradicionales por parte de las grandes corporaciones. Y esta agrobiodiversidad proporciona a esta población, a estos campesinos, a estas comunidades indígenas, valores sociales, culturales, estéticos y recreativos. Pero quiero detenerme en el valor cultural de las semillas, porque las semillas son un recurso muy importante para las comunidades que quizás nosotros, los que no somos campesinos o indígenas, quizás no lo entendemos, pero hay una cosmovisión muy importante, sobre todo en los Andes, sobre todo aquí en América Latina, donde las semillas hacen parte de su tradición, de su cultura, de su alimentación, y también muchas mujeres, especialmente desde el aspecto de género, las mujeres entregan a sus variedades tradicionales a sus hijas, esperando que tengan una buena vida una vez que sale de esta o va a conformar una nueva familia. Entonces,
es un aspecto que a veces nosotros no lo valoramos, pero que para los campesinos y las comunidades indígenas es supremamente importante. Quiero hablar sobre el componente de biodiversidad funcional, porque también creo que hay que clarificar qué tipo de biodiversidad nosotros tenemos que establecer o usar para diseñar nuestros agroecosistemas. Hay una biodiversidad que es supremamente importante, que es la funcional. Y para esto debemos conocer cuáles son los componentes de esa biodiversidad funcional, cuál es la función que cada uno de ellos ejerce y después decidimos qué arreglos óptimo para nuestras condiciones. El caso de los polinizadores, sabemos que es un componente muy especial, es una biodiversidad clave, cumple una función muy importante en la polinización y la introgresión genética. Lo mismo los depredadores y parasitoides, que cumplen una función muy importante en la regulación biótica de plagas. Las lombrices de tierra, por ejemplo, que es la macrofauna, cumple un rol muy importante, una función muy importante en el mejoramiento de la estructura del suelo, en el reciclaje de nutrientes, lo mismo que la meso, macro y microfauna, que tiene una función muy importante en la descomposición, en la predación, en la supresión de enfermedades. Pero ustedes ven dos componentes ahí que a muchas personas les puede llamar la atención, que son los herbívoros. Los herbívoros, en este caso, son insectos que se alimentan de plantas, pero que no llegan al nivel de plaga, sino que en este momento son útiles o tienen una función muy importante de soportar la población de enemigos naturales. Son importantes como alimento alternativo a los depredadores y parasitoides antes de que llegue o cuando no está la plaga. Lo mismo la vegetación circundante es importante, es un componente muy importante porque puede ser su función acumular biomasa, sobre todo aquí en el trópico donde nosotros los nutrientes los tenemos en la biomasa, son suelos muy pobres, entonces la acumulación de biomasa es una función fundamental y esa vegetación circundante puede cumplir ese rol o esa función. Y luego ustedes ven las técnicas, ya vamos a decir, bueno, si nosotros necesitamos polinizadores, depredadores, macro, micro y mesofauna, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas estrategias, desde policultivos, si estamos trabajando con pequeños agricultores, sistemas agroforestales, si estamos trabajando en el trópico bajo, por ejemplo, rotaciones de cultivo también puede ser un aspecto bien importante, una práctica muy importante, cultivos de cobertura si estamos trabajando con sistemas perennes, labranza cero para no disturbar la biología del suelo, la micro y la mesofauna. El compostaje también es una práctica muy importante para fomentar estos componentes como las lombrices de tierra, la macro, la micro y la mesofauna. Entonces, desde el punto de vista de la regulación biótica, tenemos que conocer cuál es esa biodiversidad funcional. Yo no pretendo que todos ustedes sean entomólogos porque esa no es la idea, pero creo que es muy importante por lo menos conocer los grupos funcionales. Los depredadores, en este caso los que son generalistas, que todos conocemos, por ejemplo, los coccinélidos, que es un símbolo del control biológico, las crisopas, las moscas sírfides, que son generalistas, que pueden atacar muchos insectos plaga, que son muy benéficos, digamos, son muy efectivos, se pueden alimentar de más de una presa durante su ciclo de vida, entonces son muy efectivos. Luego tenemos los polinizadores, que hay una gran diversidad, no solamente es apis melífera, sino que hay muchos más. Las meliponas cumplen una función muy importante. Bueno, hay muchos polinizadores que son supremamente importantes para soportar la producción. Y los parasitoides, que son casi siempre avispas, moscas o algunos coleópteros, que son mucho más específicos. Tenemos parasitoides de adultos, como ustedes lo están viendo ahí, que es el lisifleos, que es un parasitoide de áfidos, de adultos de áfidos. Tenemos parasitoides de larva de diferente instar y parasitoide de huevos. La idea es que
tarda más porque coloca un huevo dentro del cuerpo del insecto y hasta que no esté el insecto muerto no sale el otro parasitoide, pero son supremamente efectivos. Por lo menos los grupos funcionales creo que es importante tenerlos presentes para entender esta biodiversidad funcional. O sea, hay muchas investigaciones en cómo nosotros podemos conservar estos enemigos naturales. Estas investigaciones que muchos colegas y particularmente yo la he hecho por muchos años, es una investigación con enfoque sistémico. Básicamente nosotros no diseñamos una finca o no con componentes de biodiversidad única y exclusivamente para incrementar predadores y parasitoides, pero sí tenemos que ver el énfasis en proveer todos los sitios de la biodiversidad funcional. Y uno de ellos es aumentar esa capacidad de autorregulación de los sistemas de producción. Para eso es supremamente importante hacer un rediseño de las fincas. O sea, nosotros necesitamos pasar de sistemas muy simplificados a sistemas complejos, donde la biodiversidad juega el papel que les venía explicando. Ahora, ahí van a haber cambios en la composición, en la estructura y en el funcionamiento cuando ustedes comparan un sistema totalmente homogéneo, totalmente donde solamente predomina el monocultivo frente a un sistema muy diversificado. Entonces, este es un gran reto que nosotros y seguramente los que están iniciando en la agroecología lo van a tener. Básicamente es cómo ensamblar esa biodiversidad. Pensamos nosotros desde la agroecología que este tipo de agricultura con una base agroecológica es muy intensivo en conocimiento más que en insumo. Entonces, tenemos que conocer cómo nosotros mejoramos la calidad del suelo y cómo garantizamos una buena salud de cultivo. Esos son los dos pilares con los que nosotros en agroecología trabajamos. Entonces, en cuanto a la calidad del suelo, mejorando la fertilidad de los suelos, vamos a buscar interacciones positivas con diferentes prácticas para garantizar esa fertilidad y esa buena calidad del suelo. Y lo mismo desde el punto de vista de la sanidad, cómo mejorar la regulación de plagas a través de diferentes estrategias o prácticas con diversidad de cultivos, insecticidas microbianos, modificando el hábitat, así como para el suelo diferentes tipos de fertilización. Eso nos va a garantizar a nosotros esa salud del cultivo y la salud del agroecosistema, que es lo que estamos buscando. Esa transición que nosotros vamos a hacer en manejo, en la integración de la biodiversidad en los agroecosistemas, como les digo, toma cierto tiempo en el conocimiento, porque debemos conocer muy bien la diversidad en la composición y abundancia de cuáles son las especies que necesitamos nosotros estén en el sistema. Cómo ensamblar esa diversidad, o sea, la complejidad en el diseño y en el manejo. Y para esto, para poder garantizar que esos caracteres funcionales y las funciones que nosotros queremos en el sistema se den. Entonces, ustedes ven que es un proceso transitorio, no es de la noche a la mañana, es poder entender muy bien cuáles son los elementos de esa biodiversidad, cuál es la función que cumplen y luego ese gran desafío de poder ensamblar en un diseño y en un manejo agroecológico. Bueno, cuando nosotros tenemos sistemas diversificados, inmediatamente tenemos como varias propiedades emergentes. ¿Cuáles son ellas? Una, la compensación. La compensación es que la biodiversidad incrementa la función de los agroecosistemas. ¿Por qué? Porque hay diferentes especies juegan roles distintos y ocupan. Si una especie falla, hay otra que puede reemplazar la función, ¿cierto? Eso es muy claro cuando pensamos en un policultivo, que lo voy a explicar más adelante. Si uno falla, por lo menos queda el otro. Tanto el maíz como el frijol están ocupando nichos diferentes. Lo otro es la complementariedad.
Resulta de combinaciones de plantas que facilitan el uso complementario de los recursos, como en ese el caso de las leguminosas, que, por ejemplo, las leguminosas se combinan muy bien en la rotación, por ejemplo, para el crecimiento de los cereales. ¿Por qué? Porque la leguminosa extrae el nitrógeno y luego se lo pasa al suelo a través de la asociación que tienen con la biología del suelo, permiten que los cereales extraigan ese nitrógeno. También muchas de esas leguminosas, ustedes lo van a ver, proveen polen, proveen néctar, que es muy importante para que los enemigos naturales puedan controlar las plagas. Entonces hay como varias, en esa propiedad podemos ver varios ejemplos que los voy a mostrar enseguida, pero es una propiedad donde el diseño permite que haya una disponibilidad de nutrientes para la otra planta, que haya el refugio, el polen y el néctar necesario para que los enemigos naturales vengan y actúen. Esa es la complementariedad. La otra propiedad que la hablamos hace un ratito fue la redundancia. Un agroecosistema tenemos muy diverso y hay unas especies que cumplen funciones específicas y otras que no. Estos componentes redundantes que no están cumpliendo una función específica se tornan muy importantes cuando viene un cambio, especialmente un cambio ambiental. Lo que hace esa propiedad permite que el sistema resista el evento climático, pero también se recupere más rápidamente. Y la otra propiedad es lo que es la resiliencia. Cuando nosotros tenemos agroecosistemas diversos, ellos son capaces de retener esa estructura organizacional y seguir produciendo a pesar de una perturbación. Entonces, lo que yo quisiera de ahora en adelante es mostrar cómo nosotros podemos manejar esa biodiversidad a diferentes niveles, a nivel paisajístico, a nivel de predio y a nivel genético. Entonces, en el caso a nivel paisajístico, tengo que decirlo que muchos campesinos practican una agricultura de mosaicos, que está caracterizada por campos que son pequeños, casi siempre. Y los pequeños campesinos de América Latina, a excepción de Brasil, tienen, sus fincas son menos de media hectárea. Están insertos muchas veces en una matriz paisajística que está dominada por vegetación natural. El caso de los purepecha, que son los indígenas purepecha, que viven en la región de Pátzcuaro, en Michoacán, en México, ellos, por ejemplo, tienen sus predios, sus fincas pequeñas, pero también usan mucho la vegetación natural y sus alrededores para la cosecha silvestre, que es un elemento muy importante en el modelo de subsistencia, basado principalmente en el uso múltiple, no solamente de su pequeño predio, sino de los recursos naturales que están alrededor. Entonces, una forma de cómo utilizar esa biodiversidad que está en el paisaje. Por ejemplo, en el caso de los purepecha, ellos pueden tener o estar usando aproximadamente 224 especies de plantas que colectan de los alrededores del lago, que son plantas silvestres que los usan para sus necesidades dietéticas, medicinales y energéticas. Este es el caso de Guatemala, que ustedes ven que es una agricultura de mosaico, prácticamente cada familias con sus pequeños lotes, pero están rodeados por una matriz muy interesante de ecosistema natural que ellos cuidan y mantienen. Porque nosotros estuvimos ahí y ellos hablaban de que el bosque constituye la esponja, donde ellos saben que si cortan el bosque se pueden quedar sin agua. Es una forma también de proteger, de entender la naturaleza mucho, tiene un entendimiento y un relacionamiento con la naturaleza muy distinto, digamos, a muchos agricultores que están ya que han usado más la agricultura convencional. Y lo otro es que ellos cosechan el mantillo del bosque, inoculan en sus campos
y no solamente están trayendo materia orgánica, sino que están trayendo microorganismos que cumplen una función muy importante en la estabilidad y en la producción de estos agroecosistemas. Este es otro aspecto interesante en la producción total de la finca. Este es el caso de en Tlaxcala, en México. Este es un campo de unos campesinos donde pudimos evidenciar y contabilizar cuál es la producción total que sacan los pequeños agricultores. Y ellos no solamente lo están sacando de su campo. En el campo hay una gran diversidad. Tienen 11 cultivos, donde el maíz producen 2.5 toneladas por hectárea, entre frijoles, habas, zapallo producen 6 toneladas. Los quelites, que son las que nosotros les llamamos malezas, mal dicho malezas, pero ellos colectan hasta 13 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque cada familia consume 3 kilos de quelites 2 a 3 veces por semana. Entonces es un elemento de la biodiversidad muy interesante que muchos de nosotros la eliminamos porque la consideramos una planta no deseada. Bueno, los campesinos mexicanos tienen un conocimiento sobre culinario de cómo utilizar estos quelites en la dieta. En los bordes, esta es una finca que está rodeada por frutales. Ellos producen 8 especies de frutales, entre manzanas, peras, higos, además que colectan hierbas y colectan aproximadamente 640 kilos por hectárea. Esto le permite al agricultor tener un ingreso de aproximadamente $1,800, de donde los 600 vienen de los bordes, de las frutales que venden. Entonces, es un error que nosotros solamente contabilicemos el rendimiento del maíz como producto principal, porque los agricultores tienen otros productos y son mucho más productivos que la gran agricultura cuando hablamos del output total. Lo mismo que estos bordes, esto es en Asia, donde los bordes de los cultivos de arroz cumplen una función muy importante en proveer hábitat para enemigos naturales. Ustedes ven claramente que en este caso tenemos mayor abundancia de predadores en estos sistemas diversificados que en los sistemas de fincas de monocultivos de arroz. Básicamente porque estos bordes nos permiten estos efectos de diversificación de las plantas, o sea, a los alrededores, dar los elementos de refugio, hábitat y polen, que tengamos mayor abundancia de predadores que van a actuar a reducir la abundancia de plagas, incrementar el rendimiento y de esta forma reducir el uso de pesticidas. Y ya se está trabajando en mejorar esos bordes con flores. Si muchas veces tenemos bordes pero no tienen el recurso florístico, un elemento importante del diseño es poder proveer ese recurso para los enemigos naturales establecerse. Entonces, desde el punto de vista del paisaje, podemos tener un uso muy importante de esa biodiversidad, ya sea por colecta de recursos en los alrededores o la misma producción de servicios importantes para los enemigos naturales y poder tener una mayor estabilidad y una reducción de plagas. Ahora, desde el punto de vista del manejo de la biodiversidad a nivel predial, aquí podemos ver diferentes estrategias. Bueno, uno es los policultivos. Nosotros podemos diseñar policultivos, que es un sistema diversificado en el tiempo y en el espacio. Y también podemos tener, por ejemplo, policultivos en el mismo sitio o policultivos en franjas, donde tenemos una franja de maíz, una franja de frijol, una franja de maíz, una franja de frijol, o podemos tener cultivos intercalados con una cubierta vegetal, podemos tener sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas diversificados? Uno, que podemos disminuir la población de plagas porque tenemos mayor condición, una estructura vegetal que permite que los enemigos naturales.
Podemos suprimir malezas porque ahí todas estas plantas están ocupando nichos y muchos de esos nichos, si no está en el cultivo, la maleza es muy oportunista y lo va a ocupar. Además que como está sombreado, no hay luz para los doseles, hacen que las malezas no tengan las condiciones para desarrollarse, o muchas veces las malezas, en este caso, como lo voy a mostrar enseguida, puede tener sustancias alelopáticas y también un mejor uso de los nutrientes del suelo, porque muchas veces las plantas que están en el policultivo exploran perfiles a diferentes profundidades del suelo. Entonces, mejora la productividad por unidad de superficie. Ustedes ven aquí algunas prácticas que usan los campesinos para la diversificación. Están las rotaciones, que es una forma de diversidad temporal, en forma de primero vienen las leguminosas que cargan al sistema con nutrientes y luego vienen los cereales que extraen los nutrientes. Cuando tenemos el suelo cubierto, los nutrientes se conservan de una estación a otra. Cuando pasamos de leguminosa y dejamos la leguminosa que se descomponga, ahí estamos conservando los nutrientes. Pero también esa rotación nos permite quebrar ciclos de plagas, enfermedades y malezas. Otra práctica son los policultivos. Ahí tenemos lo que les explicaba, que podemos tener dos especies de plantas en un mismo punto y hay una complementariedad muy importante, se usa mejor los recursos, hay mayor eficiencia y regulación de plagas. Cuando tenemos sistemas agroforestales, es decir, cultivos con árboles que crecen junto a estos cultivos anuales, una característica muy importante, especialmente en escenario de cambio climático, es que modifican el microclima, pero también esos árboles pueden ser árboles de leguminosas que pueden proveer nutrientes muy importantes, en este caso fijadores de nitrógeno, y también porque como tienen raíces profundas, pueden bombear nutrientes que han sido lixiviados y proveérselo a los cultivos anuales que están con raíces más superficiales. Los cultivos de cobertura es otra estrategia que se usa muchísimo en los sistemas perennes, donde se usan diferentes tipos de cobertura, ya sea gramíneas, leguminosas, debajo de los árboles, para reducir, hay varias estrategias, lo vamos a ver más adelante, para reducir la erosión o proporcionar nutrientes si es que estamos utilizando leguminosas. Y cuando hablamos de sistemas silvopastoriles, es la mezcla de gramíneas con leguminosas y árboles que pueden proveer una gran cantidad de biomasa, mucho reciclaje, pero también presentan desde el punto de vista del cambio climático condiciones óptimas para los animales porque crea también este microclima y hay menos estrés en los animales y la producción se mantiene estable. Entonces, estos son algunos ejemplos de sistemas diversificados. Ustedes ven ahí la complementariedad que puede haber. Ven que el suelo no está desnudo. Eso es muy importante para evitar la aparición de malezas o malas hierbas. Los cultivos intercalados tienen como varios objetivos principales, que es incrementar la diversidad biótica y la actividad biótica, y cuando hablamos de la actividad biótica estamos hablando de que mejora las condiciones para los enemigos naturales, para la biología del suelo y para otros aspectos de la biodiversidad función, de los componentes de la biodiversidad funcional, como decir la acumulación de materia orgánica o la biomasa. Desde el punto de vista de mejoramiento de las condiciones abióticas, aquí hacemos a los sistemas le damos la posibilidad de que haya mayor condiciones para obtener los nutrientes, porque hay mayor incremento de la materia orgánica, se mejora la estructura del suelo, se modifica el microclima que condiciona desde el punto de vista del cambio climático hacia los sistemas más vulnerables. Este diseño puede prestar servicios ecológicos
y de función del agroecosistema, como lo habíamos mencionado, la regulación biótica, mejora la fertilidad, mejora el reciclaje y puede inclusive conservar agua. Y esto nos garantiza que podemos tener una mejor calidad de suelo, una productividad total alta y un manejo de la resiliencia a nivel del agroecosistema. Ustedes ven aquí lo que hacen los cultivos intercalados cuando hablábamos de los nichos que ocupan muchas de estas plantas. No hay luz porque el dosel es muy, no permite la aparición de algunas malezas. Sin embargo, ustedes ven que hay algunas malezas que pueden ser muy importantes, que son inclusive cosechados por los agricultores porque cumplen funciones importantes. Ahora, hay varios diseños que han sido muy exitosos, como es el sistema de push-pull, que fue diseñado en África para el control del barrenador del tallo del maíz. Y este sistema push-pull tiene dos características importantes. Es repeler la plaga, porque tiene plantas en su diseño que tienen algunos volátiles, que lo que hacen es, tiene una sustancia química que repele a la plaga, pero también tiene pull, se le llama push-pull, porque también atrae, porque tiene unos semioquímicos que atraen a los enemigos naturales. Y esos vienen de los bordes, que están básicamente con pastos, Napier y Sudán. Bueno, estas son los lepidópteros, los barrenadores, la plaga, digamos, que se ha controlado a través de este diseño. Ellos son causantes del 20 al 40% de las pérdidas de maíz en África. Creo que es un trabajo muy interesante que consta de un diseño donde tienen pastos, Napier y Sudán en los bordes, los cuales actúan como un cultivo trampa, pero además incrementan el parasitismo de Cotesia, que es un parasitoide de huevos, muy interesante. Luego, dentro del sistema tienen pastos molás y desmodium como cultivo intercalado con el maíz. ¿Por qué? Porque el pasto molás tiene unas sustancias que repele al barrenador. Entonces, si entró con estos semioquímicos o con estos químicos, con estos volátiles, se repelen el barrenador. El desmodium es una leguminosa que fija nitrógeno, pero también es muy importante para suprimir una maleza parasítica que es la estriga. Además, el desmodium es un excelente forraje para las vaquitas si es que tiene un animal y puede incrementar la producción de leche. Entonces, con un diseño de este tipo, se ha podido incrementar los rendimientos de maíz en un 15 a un 20% con un retorno de $2.30 por cada dólar invertido en el diseño. Estas son fotografías de los diseños de pasto. Ustedes ven aquí el pasto Napier y el Sudán en los bordes, que ha tenido mucha acogida en África, inclusive ya en otros países se está haciendo, inclusive en café. Nosotros diseñamos aquí con una estudiante mía del doctorado un sistema push-pull para la broca, muy interesante, o sea, es el mismo concepto utilizando diferentes plantas que tengan estas características de volátiles y de semioquímicos. Ustedes ven aquí el push-pull en sorgo, millo, en arroz, ha tenido supremamente buena acogida. Ahora, los policultivos, hablábamos de que es otra forma de diversificar los sistemas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el maíz y el frijol que se complementan, porque el frijol fija nitrógeno que lo aprovecha el maíz, el polen del maíz atrae insectos benéficos que controlan las plagas del frijol. Aquí no hay luz para las malezas, pero en otros casos, aquí es otra forma de diversificación de los policultivos con una franja, o sea, una franja de frijol, una franja de maíz, una franja de frijol, donde hay mayor aprovechamiento de la radiación solar. Y esta asociación, por ejemplo, de maíz y haba, que siempre pensamos que las leguminosas lo único que disponibilizan es nitrógeno. Pues cuando se siembra el maíz con el haba, aquí podemos tener un sobre rendimiento, aquí hay una complementariedad, esa propiedad emergente tan importante. El maíz rinde un 43% y el haba un 26% cuando están intercalados.
en un suelo rico en nitrógeno, pero pobre en fósforo. Lo que hace aquí el haba no solamente disponibiliza nitrógeno, sino que exuda ácidos orgánicos y protones que acidifican la rizósfera, y eso hace que se movilice el fósforo y el maíz pueda obtener el fósforo también. Entonces, es una investigación que nos ha mostrado, nos ha llevado a pensar de que estas leguminosas no solamente disponibilizan nitrógeno, sino que también pueden permitir la movilización del fósforo, que en muchos casos está inmovilizado. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos que estos sistemas diversificados sean mejores que los monocultivos? Lo utilizamos usando un indicador que se llama el uso equivalente de la tierra, o el LER, Land Equivalent Ratio, que lo que hacemos es básicamente comparar cuál es el rendimiento del maíz en monocultivo. Por ejemplo, en la zona rinde 4 toneladas y el monocultivo del frijol rinde 1000 toneladas. Pero cuando tenemos el policultivo de maíz y frijol, el maíz rinde 3 toneladas y el frijol 750. Ahora, si nosotros miráramos esto, diríamos, no, pues es mejor el monocultivo. Pero quiero decirles que no es solamente mirar los valores, que aquí son 4000 y aquí 3000, y en el monocultivo son 1000 y en el policultivo son 750, sino que aquí hay un mejor uso del espacio y de los recursos de la luz y el agua. ¿Y cómo se hace esta fórmula? Se calcula con el rendimiento del maíz en el policultivo sobre el rendimiento del maíz en el monocultivo, más el rendimiento del frijol en el policultivo sobre el rendimiento del maíz, del frijol en el monocultivo. Cuando nosotros sumamos esto, nos da 1.5. ¿Qué quiere decir 1.5? Que necesitamos 1.5 hectáreas de monocultivo para producir lo mismo que producimos en una hectárea de policultivo. O sea, necesitamos más tierra si lo vamos a hacer en forma de monocultivo, porque en el policultivo hay mayor uso y mayor eficiencia en el uso de los recursos. Y también se ha hecho mucha investigación con los policultivos, porque presentan mayor estabilidad en los rendimientos y menor caída en la producción que con el monocultivo de maíz o de guandul, o el cultivo que estemos mezclando. Por ejemplo, datos de 94 experimentos con diferentes asociaciones de sorgo con guandul mostraron que cuando hay un evento particular, estoy hablando de eventos climáticos extremos, el monocultivo del guandul fallaría 1 en 5. El de sorgo fallaría 1 en cada 8. Pero cuando lo tenemos el guandul con el sorgo, fallaría 1 en cada 36 veces, ¿cierto? Entonces hay una probabilidad, hacemos los sistemas más resilientes que cuando los tenemos en monocultivo, cuando están en esta condición. Eso es como nosotros manejamos la diversidad a nivel de la propiedad, a nivel de la finca. Ahora, a nivel genético, nosotros también podemos usar esa diversidad genética, porque es muy importante. Muchos agroecosistemas tradicionales contienen muchas variedades criollas, de maíz, frijol, papa. Bueno, nosotros aquí en América Latina tenemos la fortuna de tener muchos centros de origen de cultivos. Entonces eso garantiza que haya mucha diversidad genética. Los campesinos han mantenido esa diversidad genética en forma de variedades tradicionales y en muchos sistemas se siembran 2 o 3 o inclusive 6 variedades de cada cultivo. Entonces, el uso de estas variedades en los cultivos proporciona una diversidad intra e interespecífica, mejorando así las cosechas. O sea, también aquí es cuando hablábamos de la hipótesis del seguro, la diversidad genética constituye una hipótesis de seguro. ¿Por qué? Desde el punto de vista del cambio climático, muchas de esta diversidad genética hace que los cultivos sean más resilientes y menos vulnerables, o sea, se han adaptado y eran más sequías o heladas, o muchas variedades también pueden
tener una, una resistencia o una tolerancia a ciertas plagas y enfermedades. Entonces, como les decía, esta diversidad genética actúa como un seguro para enfrentar el cambio ambiental o las necesidades sociales o las necesidades económicas futuras. Ya que la riqueza varietal disminuye la variabilidad de la producción. Entonces, ¿cuál es esa diversidad genética del cultivo? Bueno, tenemos básicamente, está compuesto de variedades tradicionales, de cultivares modernos, de parientes relativos y de otras plantas silvestres que pueden ser usadas pues, en un futuro. Este es un ejemplo del maíz de cajete en la Mixteca Alta en México, donde ustedes saben, México es centro de origen de maíz. Han podido guardar que es muy tolerante a la seca. En esta zona llueve solamente 300 milímetros al año y esta variedad ha constituido un seguro para la resiliencia de estas comunidades. ¿Por qué es importante mantener estas variedades tradicionales? Porque la mayoría de nuestros pequeños campesinos están en condiciones marginales. Las variedades modernas, como ustedes ven, que las llamamos las variedades milagrosas, solamente alcanzan un rendimiento óptimo si tienen condiciones ambientales específicas y un paquete tecnológico que ustedes llaman fertilizantes y agrotóxicos. Funciona muy bien y alcanzan un alto rendimiento. Mientras que las variedades tradicionales, ustedes ven que pueden producir inclusive en ambientes marginales. Tienen una producción media o estable en esas condiciones marginales. Lo otro es que desde el punto de vista del supremamente importante, porque si tengo mi cultivo, tengo un monocultivo con una sola variedad que es muy productiva, pero es muy susceptible a un patógeno, y tengo condiciones de temperatura y humedad, ustedes saben que para que se desarrolle la enfermedad deben haber esas tres condiciones: un patógeno virulento, una variedad susceptible y alta temperatura y alta humedad. Y si ese es el caso de esta variedad muy productiva, pero muy susceptible al patógeno, y el patógeno llega por el viento a tu campo, pues puede causar la epizotia y perderlo todo. Entonces, si tenemos esa variedad que es susceptible, pero la mezclamos con una variedad tolerante, que puede ser una variedad tradicional, la probabilidad de que el patógeno aterrice en la variedad susceptible es de un 50%. Entonces, porque si aterriza en la tolerante, no se desarrolla la enfermedad. Pero a medida que vamos incrementando el número de variedades, reducimos la probabilidad de que aparezcan las enfermedades. Entonces, esto también es una estrategia de seguro para prevenir los problemas de enfermedades principalmente. Y desde el punto de vista de la resiliencia al cambio climático, yo quise traer esta tabla porque casi siempre cuando seleccionamos las variedades nos inclinamos a usar un único indicador, que es el de rendimiento en kilogramos por hectárea. Ustedes ven aquí la comparación de variedades nativas y variedades de la Revolución Verde o las Burlos varieties que están aquí, de trigo. Y ustedes ven que, claro, si solamente miramos ese indicador, aquí son 3 toneladas, 3.291 kilos versus 4.690. Si solamente vemos ese indicador, diríamos, no, pues tenemos que seleccionar esta variedad mejorada porque es mucho más productiva. Pero miren la demanda de agua. Las variedades mejoradas producen mucho si hay agua. Miren la demanda de fertilizante, el doble. La variedad de la Revolución Verde versus las variedades nativas tradicionales. Pero este es el indicador que a mí me parece más importante y que estamos usando nosotros en la productividad con respecto al uso del agua, en kilogramos por hectárea por centímetro de agua. Mire que las variedades tradicionales o nativas producen el doble que las variedades de Revolución Verde. Entonces, esos son los indicadores que son muy importantes a tener en cuenta, especialmente para fomentar el uso de variedades que pueden ser muy importantes en el escenario de cambio climático, y este es el caso de las variedades nativas.
Otro aspecto muy importante desde el punto de vista del manejo de la variabilidad climática es el manejo de los suelos. Suelos orgánicos con una buena agregación y porosos estimulan a la actividad biológica y obviamente a una mejor infiltración. Es por esto que la calidad del suelo es fundamental en nuestro manejo agroecológico y en el manejo de la biodiversidad. O sea, aquí pueden ustedes ver un suelo, un agregado de suelo con baja materia orgánica y un agregado de suelo con alta materia orgánica. Cuando lo ponemos en estos vasos, vemos claramente que el que no tiene materia orgánica se disuelve rápidamente, ¿cierto? Versus el que mantiene la estabilidad. Y cuando nosotros tenemos una buena estructura, una buena estabilidad de ese agregado con alto contenido en materia orgánica, por cada porcentaje de materia orgánica que nosotros adicionamos, con cada 1% de materia orgánica que nosotros adicionamos, incrementamos, porque mejoramos la estructura, mejoramos la porosidad y puede almacenarse mayor cantidad de agua. Se pueden almacenar por cada 1% de materia orgánica hasta 16 litros de agua por metro cuadrado. Eso es supremamente importante en el diseño de nuestras fincas para prepararnos para esos escenarios de cambio climático. Lo mismo, cómo mitigar el cambio climático es precisamente lo que hacemos en agroecología, es devolver el carbono donde pertenece, al suelo. O sea, el suelo es fundamental. ¿Por qué? Porque la materia orgánica del suelo es carbono en un 56%. 1% de materia orgánica en el suelo pesa 36.5 toneladas y contiene 21 toneladas de carbono por hectárea. Y lo otro que es muy importante es que cuando yo aumento 1% de materia orgánica en el suelo, estoy almacenando 21 toneladas de carbono por hectárea. Y lo que les decía ahorita, con ese 1% de materia orgánica, el suelo me almacena 16.7 agua por metro cuadrado. Es decir, en 1% yo estoy almacenando 167.000 litros de agua por hectárea. Y eso es lo que necesitamos nosotros para poder adaptarnos a las condiciones de una sequía o de cualquier evento climático que la planta pueda resistir y el suelo pueda proporcionar. Además de la biodiversidad la tenemos que manejar arriba y abajo del suelo. Desde el punto de vista de arriba, son todos los diseños que les mostré con las diferentes prácticas que hablábamos de sistemas de policultivo, agroforestería, rotaciones, y del suelo hacia abajo la biodiversidad son todos aquellos microorganismos que están cumpliendo roles muy importantes para poder controlar enfermedades, para disponibilizar fósforo, para controlar nematos, para controlar plagas, pero también para disponibilizar los nutrientes. Y ese es el caso de las micorrizas, que ustedes tienen seguramente, la profesora Mary Jaime va a hablar de esto, pero que es fundamental. Y ella es una de las personas que yo le he aprendido mucho, que dice que las plantas no tienen raíces, sino que tienen micorrizas, porque es esa asociación simbiótica con las cifras de este hongo que cumple roles muy importantes. Una planta sembrada en un recipiente de 1 litro puede tener hasta 1 kilómetro de micorrizas y el pelo radical absorbe nutrientes en un radio de 2 milímetros. O sea que si tenemos micorriza podemos explorar 40 veces más, hasta 80 milímetros, supremamente importante. Y lo otro que las micorrizas no solamente buscan agua, sino que disponibilizan nutrientes, en este caso fósforo especialmente, y son muy resistentes a la seca y protegen contra enfermedades. O sea, esta es parte de la biodiversidad clave y funcional que debe tener todos los agroecosistemas. ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad del suelo? Pues no podemos aplicar productos nocivos como pesticidas, desechos tóxicos, no podemos compactar el suelo, necesitamos mantener cubiertos los suelos con mulch, necesitamos inocularlo con microorganismos eficientes,
Si podemos integrar animales, pues esa es una forma también muy interesante de poder reciclar los nutrientes, prácticas de conservación de suelos e implementar sistemas diversificados. Esto es lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestra finca. Toda la materia orgánica que podamos, hojarasca, todos los residuos de vegetación van al suelo nuevamente porque son suelos relativamente pobres y eso nos permite mantener esto. Bueno, la otra parte de la diversidad que quería mencionar es la diversidad ecológica, o sea, es el conocimiento que tienen los campesinos sobre esa diversidad. Ese es el punto de partida que hemos tenido en la agroecología, ese conocimiento. Ellos tienen más de 7.000 especies de cultivo, 2 millones de variedades alimentarias adaptadas a miles de geografías. Y se dice que del 80 al 90% de las semillas en la producción campesina son semillas criollas. El conocimiento que tienen de esta comprensión de la naturaleza creo que nos merece mucho respeto. Este es un agricultor, un campesino mexicano en un campo de café, donde tiene un conocimiento profundo en una hectárea puede tener hasta 300 especies, un conocimiento de cuándo hay que hacer la poda, que surjan nuevas plantas, pero también la cantidad de productos que puede sacar de esa hectárea. Entonces hay muchas interacciones claves en ese manejo de biodiversidad en general, que hablábamos anteriormente, los efectos de interferencia, de modificación de microclima y los efectos en el suelo. Esta última parte de mi charla la voy a pasar muy rápido porque es un manejo a nivel ya de huertos de frutales, utilizando cultivos de cobertura en viñedos en California y en Chile y en Italia, donde hemos trabajado con Miguel, donde se trabaja mucho los cultivos de cobertura como una estrategia principal para mejorar fertilidad. Ustedes ven aquí vicia atropurpurea mezclada con cebada y con centeno. La idea fundamental es mejorar el rhizobium, la actividad biológica que fomenta la disponibilidad del nitrógeno. Entonces, los cultivos de cobertura pueden afectar muchos factores agronómicos simultáneamente, suprimir malezas, adicionar este nitrógeno, suprimir enfermedades, suprimir nematodos, adicionar materia orgánica. Yo quiero fortalecer de que también pueden atraer insectos benéficos. Esto es lo que hacemos nosotros, es el cultivo de cobertura, eso es en Italia, de habas que luego se incorporan al suelo para fomentar la fertilidad. Y ustedes ven claramente el desarrollo de raíces pues se incrementa. Cuando el cultivo de cobertura se deja como mulch, mayor infiltración. Y también la manipulación para utilizando cultivos de cobertura que mejore el control biológico y la resiliencia. Este es el caso del ejemplo en California, porque muchos agricultores manejan la vegetación del suelo, o sea, ese cultivo de cobertura, como manejo de hábitat para incrementar enemigos naturales, y otros utilizan los setos, los bordes, los corredores. Estas son las principales plagas, este es el cicadelio, estos los enemigos naturales o los insectos benéficos atraídos en la cobertura para controlar la plaga. Y muchos otros generalistas, insectos generalistas que cumplen roles muy importantes, como las arañas, que tienen un efecto mayor. Esta es la práctica que muchos agricultores dejan la cobertura en el invierno, pero desafortunadamente viene el verano y se convierte otra vez en un monocultivo. Entonces, por eso fue el desafío de tener cultivos de cobertura de verano, en este caso, trigo sarraceno, y luego florecía el girasol entre las viñas. Ustedes ven que cuando cuando teníamos la cobertura, la población de la plaga no alcanzaba el nivel económico de daño, comparado en los sitios de una finca, porque es una finca orgánica, la población se dispara, porque se convierte en un monocultivo, obviamente. Entonces, para eso cortamos el cultivo de cobertura y miramos qué pasaba. Ustedes ven las trampas que colocamos y, obviamente, antes del corte, esta es la población de la plaga, una semana después del corte y 2 semanas después del corte, mire cómo podemos reducir la población de la plaga. Y esta es la población del enemigo natural, que es un parasitoide.
antes del corte, una semana después y 2 semanas después. O sea que aquí sí lo que vemos que cuando cortamos forzamos el movimiento del parasitoide a la viña a trabajar para nosotros. Muy importante saber en qué momento se hace el corte para que no perdamos el parasitoide. Es una práctica que ya muchos agricultores la están usando, o sea, utilizar cultivo de cobertura de verano, cuando empieza después de la primavera, se aprovecha para sembrar el trigo serraceno, o la lobularia marítima en la línea del goteo, que atrae mucho insecto benéfico. Es una planta muy resistente a la seca. O esta, que también se está utilizando mucho, que es la facilia, que atrae muchos sírfidos, muchos predatores. Nosotros lo que hemos establecido es una secuencia de trigo serraceno entre la hilera y en la línea de la hilera lobularia marítima. Ustedes ven aquí que la comparación siempre la hacemos con el manejo que hace el agricultor. En una finca orgánica, pero la población de la ninfa se dispara cuando no hay esta cobertura, especialmente en el verano, y cuando la tenemos vemos que no alcanza el nivel económico de daño. Y esto, ustedes ven la población de arañas, cómo se dispara cuando tenemos la cobertura. Entonces hay una secuencia, la idea es tener flores durante esos 3 o 4 meses que duran el verano. Una planta que es muy resistente a la seca es la Dacus carota, la zanahoria silvestre, y como una propuesta de secuencia de flor en la temporada completa, ustedes ven aquí de febrero a octubre, y esas son las plantas que nosotros utilizamos. Una buena floración, el polen expuesto, garantizando polen y néctar para parasitoides y predatores. Y lo otro es utilizar los bordes de la matriz paisajística. Aquí usamos el bosque ripario y vemos claramente que a medida que nos alejamos del bosque ripario, la población de la plaga se dispara. Entonces, para esto creamos este corredor, es como una carretera biológica, para que los enemigos naturales pudieran entrar al corredor y ahí migrar al viñedo. Es un viñedo de 200 hectáreas y ven claramente que cercano al corredor la población de la plaga es más baja que a medida que nos alejamos del corredor, y esto se explica porque la población depredadora se mueve hasta 25 metros. Y ya muchos agricultores en viñedos en California pues están usando este concepto de los corredores, con muestreo que reitera pues las evaluaciones que hemos hecho. Es donde no trabajamos con un corredor, sino con una isla, es en Benziger, y es un viñedo supremamente diversificado, filtran, recicla, con estos filtros de agua también se recicla el agua, y hemos podido monitorear qué pasa en ese insectario o en ese... Y vemos claramente que hay más insectos benéficos cerca de la isla que a medida que nos alejamos. Y los predadores prácticamente están siempre cerca de la isla, pero hay movimiento hacia el viñedo en ciertos momentos de la estación. Algunos se mueven temprano, otros en la mitad de la estación, y finalmente Coccinellius, el parasitoide, tardío en la estación. Entonces, como ven, es como un trabajo de ingeniería ecológica. Necesitamos restaurar la biodiversidad o conservar la que ya tenemos a través de ciertas estrategias, plantando bordes, diversidad de cultivos, incrementando la diversidad genética para garantizar esa diversidad de especies, las funciones ecosistémicas y los servicios. Bueno, aquí ya toca que seguramente con Miguel van a hablar más de esta dualidad, de cuál sistema o cuál modelo nosotros vamos a apoyar. Si están tomando este curso de agroecología, estoy casi segura de que han tomado este camino de mayor diversificación basado en sistemas agroecológicos campesinos que fomentan las redes agroecológicas, incrementan la biodiversidad, la estabilidad y la resiliencia, a diferencia del modelo hegemónico de homogenización y de sistema productivista. Bueno, muchas gracias y perdonen el tiempo.